Bueno, me detengo con el enlace que tenemos con Jesús Esquivel. Jesús Esquivel, saludos a los Estados Unidos. Buenos días, bienvenido. ¿Cómo estás? Carmen, muy buenos días. Pues nuevamente preocupación en la capital de este país, Carmen, por la situación que se vive en el caso de Irán. El presidente de los Estados Unidos, y luego de haber ordenado ataques contra objetivos iraní en la isla de Kars, pues determina que el acuerdo o memorándum de entendimiento que habían firmado hace unos días, Carmen, básicamente está anulado, que ya no está en vigor, es decir, que se acabó el cese al fuego, la tregua, como quieras decirle, y además, como ya lo presentaste en tu programa, pues calificó a los integrantes del gobierno iraní como basura, mentirosos. No, sí, les dijo hasta Y de qué se iban a morir. sí, sí, y que bueno, no son de confiar y que iba a ver qué ocurriría con el caso de las negociaciones que están, según el gobierno estadounidense, en un nivel técnico. Esto preocupa mucho en el Congreso Federal de los Estados Unidos, en donde incluso ya se expresaron algunos senadores, Carmen, del Partido Demócrata y Republicano, recordándole a Trump que en el sentido de la guerra con Irán están unidos y que debe consultar al Capitolio si quiere restablecer los ataques o la guerra contra Irán. Y además lo descalificaron por todo lo que ha dicho en términos de críticas a los países integrantes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Dijeron algunos demócratas que cómo es posible que ahora los quiera responsabilizar de algo cuando no los consultó para llevar a cabo la guerra en contra de Irán, en la cual se unió al gobierno de Israel para atacar a la nación persa, Carmen. Y déjame actualizar porque hace unos minutos, en el marco, perdón, de la reunión de la OTAN, en donde está Trump en estos momentos en Turquía, al reunirse con Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, dijo que Estados Unidos está considerando otra vez restablecer el bloqueo naval en el estrecho de Hormuz, Carmen, pero dijo, solo sería para bloquear a Irán, no a otros países. Y dijo que le dio la orden al Pentágono en los ataques que se registraron en la isla de Kar de destruir otros objetivos que no fueran los gasoductos ni los oleoductos. Eso fue lo que dijo el mandatario estadounidense hace unos momentos y dijo, es posible que restablezcamos este bloqueo con Irán. Y sobre las negociaciones, pues dijo, vamos a ver qué ocurre, podrían restablecerse. Nuevamente, estas declaraciones de Trump, que no son tan precisas, Carmen, pues generan esta preocupación en la capital de los Estados Unidos, en el Congreso, sobre todo, tomando en cuenta que los republicanos ya estaban un poco aliviados de los efectos negativos del conflicto con Irán en la economía, tomando en cuenta que se vienen los comicios del martes 3 de noviembre, Carmen, y que las repercusiones en el bolsillo o en la cartera de los estadounidenses por este conflicto pudieran reflejarse en votos negativos para los republicanos. Por lo pronto, pues hay que ver qué ocurre en las próximas horas, Carmen, porque si se restablece el bloqueo y se da por terminado ese memorando de entendimiento de 14 puntos, básicamente significa que se regresa a la guerra. Literalmente. Pues, ¿cómo se interpreta? De otra manera no se puede interpretar. No, no, No hay él manera. dijo, No, es tremendo. y bueno, ahora pues a ver qué hace Donald Trump, cuál es la reacción que tiene el gobierno de Irán también, los países de la región del Oriente Medio y hasta los de la OTAN, que aunque ya fueron criticados y regañados por Trump, en el Capitolio, republicanos y demócratas le dicen cómo van a cooperar con usted si no los consultó. Si no los consultó. Bueno, pues es un momento nuevamente, bueno, es que nunca se tuvo realmente una paz verdadera o una paz consolidada, ni mucho menos, como sabemos, todo ha sido muy frágil, muy frágil, pero aquí estaba realmente enojado Donald Trump, estaba realmente disgustado
casi diría yo que furibundo con las expresiones que usaba. No es la primera vez que las usa, pero me parece que en este momento sí estaba ya en su límite rebasado. Sí, porque además, digo, al momento que le pone el adjetivo de basura No, al bueno. gobierno iraní, se le nota la molestia, incluso le dice a la reportera que lo cuestionó, si entiendes qué quiere decir la palabra scum, en inglés, basura. Y bueno, ahora habla de restablecer el bloqueo en el estrecho de Hormuz, que debemos recordar, ahí fue donde se volvió a generar este conflicto, ya que el gobierno iraní atacó a un buque catarí, un carguero, y esto generó la respuesta bélica del Pentágono. Y bueno, Trump dijo que, y esto también se me olvidó comentártelo, Carmen, pero en la reunión con Zelensky dijo que el gobierno de Irán le había pedido una tregua por el funeral de Khamenei y que una vez terminado esto se burlaron de Estados Unidos, por eso ordenó el ataque, pero sin destruir los oleoductos en la isla de Kerr. Los otros objetivos estaban marcados en lo que llevó a cabo el Departamento de Guerra de los Estados Unidos, Carmen. Ni más ni menos, pues, ¿en qué va a parar todo esto? Porque estamos hablando de un lugar estratégico, ya se sabe, ¿no? Ya hay que ver qué pasa con los mercados, de nuevo, los precios del petróleo, hay que ver qué tipo de acciones se toman para tratar de incidir de alguna manera en los mercados, porque todo esto afecta de manera inmediata en la lógica de mercados y en la lógica del petróleo, etcétera, etcétera, además de la geopolítica en general. Sí, y otra cosa, en Wall Street, que abrió sus transacciones hace aproximadamente unos 30 minutos, pues empezó a la baja, Carmen. Trump ya había dicho básicamente que se acababa la tregua y bueno, la reacción, la volatilidad en los mercados es lo que genera incertidumbre macroeconómicamente, no solo en Estados Unidos, sino en todo el planeta. Y sí, hay que estar muy pendientes de lo que va a ocurrir en las próximas horas y si esas reuniones técnicas llegan a algo, porque Trump dijo, no confiamos en ellos. No confiamos en ellos. Bueno, pues nunca he confiado en ellos, lo ha dicho siempre, pero en este caso ya es una declaración finalmente de regresamos, de que ya no hay camino. ¿Y qué es lo que puede seguir? ¿Qué tipo de situaciones pueden desatarse? Sí, desde luego la guerra, y la pregunta aquí es si esta circunstancia va a activar a otros países o mantendrá el circuito de conflicto en los que ya están enfrentados. Yo creo que dependerá de la magnitud de respuesta bélica tanto de Irán como de Estados Unidos, si es que se reaviva este conflicto, que ojalá no sea así, Carmen, por la estabilidad y sobre todo para que no haya muertes de civiles en Irán y en ningún otro lado. La guerra no es buena noticia para el mundo, en ningún lado. En ningún lado, por supuesto que si no es ninguna buena noticia para nadie. Y bueno, pues estaremos siguiendo de cerca todo este proceso, pero por lo pronto, pues así van las cosas, así está Donald Trump, así están las cuestiones. Estados Unidos lanzó potentes bombardeos contra Irán después de los ataques en el estrecho de Hormuz, o sea, reaccionó de inmediato con fuertes bombardeos contra Irán después de lo que pasó en el estrecho, así que literalmente, con esta nueva circunstancia, Donald Trump da por terminado el alto al fuego. Esa es la frase. Da por terminado el alto al fuego en Irán. Reiniciada la guerra, ¿eh? Sí, pues si das por terminado el alto al fuego, es que se reactiva la guerra, y llamó de la forma en que llamó a los líderes iraníes, que han mostrado, por cierto, manifestaciones masivas, impresionantes. Estos últimos días hemos visto a miles o no sé si millones de personas reunidas precisamente para despedir a su líder muerto, a su ayatolá, que murió, como sabemos, en el arranque de todo este conflicto, y al final de cuentas, bueno, fue dado de baja, por decirlo de alguna manera, o asesinado, o abatido, la palabra que queda, el líder supremo de los... Lo maté. Lo maté, sí, lo mató, lo asesinó. Él dice así, lo maté y lo presume. Bueno, pues sí, lo mató y lo asesinó en el arranque de este proceso, y justo ahora es que vemos estas imágenes de funeral, estas imágenes de despedida, estas demostraciones de cómo el régimen iraní puede sacar a cientos de miles de personas a la calle a decirle adiós al líder supremo. Todo junto, Jesús. Y a gritar muerte a Estados Unidos. No, y a gritar, pues sí,
las consignas históricas, pero en este caso de forma multitudinaria, muerta Estados Unidos en la voz de cientos de miles de personas. Es tremendo lo que pasa. Preocupante, Carmen. Hay que estar muy pendientes de lo que ocurra en las próximas horas y lo que concluya también en Turquía, en la reunión de la OTAN, porque por el momento no se han expresado otros países ni la misma OTAN. Trump es el que está, pues por ahora, definiendo la posición de su gobierno en este conflicto. Y si me permites, rapidísimo, Carmen, muy breve. Ayer hablábamos de que en México hacemos mucho ruido de lo que publica Estados Unidos o la prensa de Estados Unidos. Me das un momentito antes de ir a esta otra parte. Dame un segundito porque me gustaría agregar algo respecto a lo que estamos hablando ahora de Irán, porque la Guardia Revolucionaria de Irán afirmó que destruyó 85 instalaciones militares estadounidenses, las que estaban ubicadas en Bahrein y en Kuwait, y que derribó un dron tipo MQ-9 enemigo, dice la Guardia Revolucionaria, tras la oleada de ataques que el ejército de Estados Unidos lanzó la noche del martes, la noche de ayer, contra el sur del país asiático, pues alegando que se trataba de una respuesta, que es una respuesta, dice la Guardia Revolucionaria, a los ataques previos contra embarcaciones en el estrecho de Hormuz que atribuyó a Teherán. Y solo quería agregar lo que dice la agencia Tasnim, que es la agencia vinculada al brazo militar de la Guardia Revolucionaria, que dice: las fuerzas navales y aeroespaciales de la Guardia Revolucionaria de Irán, mediante operaciones conjuntas con misiles y drones, han destruido 85 importantes instalaciones militares estadounidenses en Port Salman, la quinta flota de Estados Unidos en Bahrein y la base aérea kuwaití de Ali Salem. Es lo que anunció la Guardia iraní. Minutos antes fue el cuartel general central de Hatam en Anbilla, uno de los principales mandos del ejército de Irán, el que adelantó que respondería de manera contundente a la oleada de ataques de Estados Unidos contra el sur del país asiático, actuación que calificó como un acto terrorista. Así está calificando Irán el asunto, un acto terrorista. Y las Fuerzas Armadas de la República, dice la declaración de la República Islámica de Irán, darán una respuesta contundente a la agresión y acto terrorista de Estados Unidos, advirtió entonces el mando iraní, aseverando que no permitirá que Washington interfiera en los asuntos del estrecho de Hormuz y su gestión bajo ninguna circunstancia. Cierro esta información que ha publicado nuestro colega Manuel de Santiago en Aristegui Noticias, diciendo que el cuartel reprochó en un comunicado que el ejército terrorista, le llama otra vez terrorista, estadounidense, atacara zonas del sur del país en una clara agresión y sin respetar en absoluto sus compromisos. Es lo que está respondiendo Irán. Concretamente, la fuerza castrense se refiere a los actos del funeral del ayatolá Ali Jamenei, quien fue asesinado el 28 de febrero en el marco de la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Teherán, dando comienzo a la guerra en Irán. Así que estos actos del funeral pues comenzaron en la capital iraní, siendo posteriormente trasladados a la ciudad santa de Qom y ahí a los sitios sagrados de Kerbala y Nayaf en Irak, para finalmente tornar al suelo iraní, donde recibirán sepultura el jueves. Van a sepultar al ayatolá este jueves en el santuario del imán Reza de Al-Mashhad, urbe natal de Jamenei. Así que ahí está el texto del cuartel general central de Hatam, que insiste que la única ruta segura para el paso de buques mercantes y petroleros por el estrecho de Hormuz es la designada por la República Islámica de Irán. Dejo hasta aquí la información que ha publicado Manuel en nuestro sitio esta madrugada y mañana. Y pues seguimos al pendiente, Jesús Esquivel, de lo que siga pasando en este lugar del mundo. Déjame hacer un alto y vuelvo contigo en un instante más. Volvemos. Lo mejor de Aristegui Noticias. Jesús Esquivel, de regreso contigo. Bueno, estabas a punto de comentar algo sobre México. ¿En qué estás pensando? Sí. Muy brevemente, sí. Carmen, y decirte, ayer hablábamos que cuando la prensa de Estados Unidos, periódicos más importantes, publican algo, aunque sea con fuentes anónimas, en relación a la narcocorrupción, en México le damos demasiada difusión. E incluso hasta platicamos con quienes elaboran los reportajes.
Déjame decirte que la presidenta Sheinbaum, que ayer lo platicamos ampliamente en tu programa, al acusar a Estados Unidos de hacer pactos con grupos del narcoterrorismo, refiriéndose a narcotraficantes que entran a acuerdos de cooperación bajo el lema de testigos protegidos o cooperantes, aquí en Estados Unidos ningún medio de comunicación lo retoma. Nada, ni uno, ni media párrafo. ¿No Nada. importó? Nada. No importó, nada de nada. ¿En qué están? En Irán, En Irán. en el tema de las elecciones. Y México, y lo que se dijo aquí, no importó mayormente, o nada. Nada. Acá sí. Acá sí. No, claro. Acá, Pero por es lo supuesto te que digo, nos importa, es la nos importa diferencia muchísimo. que hay entre la prensa. Acá publican algo que muchas veces es mentira y nosotros le damos tanta difusión que deberíamos tener más cuidado, de verdad. ¿En creo qué estás yo. pensando cuando dices que se publica una mentira? No, pues, muchas cosas, digo. Oye, ¿tienes Lo que tiempo? Lo que hablábamos el otro día, ¿no? ¿Tienes Que tiempo? en Estados Unidos uno no puede publicar información así a la deriva porque es obstrucción de justicia. Y en México, bueno, las publicaciones que se hacen para México tienen otra connotación. Creo que es mejor así, Carmen, dejarlo, pero ayer hablábamos de que pues las palabras de la presidenta tuvieran mayor peso, mayor connotación si no fueran en Palacio Nacional. Yo decía en una reunión con funcionarios importantes del gobierno de Estados Unidos, porque pareciera que las declaraciones de Trump son de consumo interno y en Estados Unidos no hay eco de esto, por lo menos en los medios de comunicación. Y eso que habló directamente del gobierno de Estados Unidos, de un ex embajador. En la prensa de Estados Unidos se destacan otros asuntos, incluso hasta odas a Lionel Messi y ese partido tan criticado por la intervención del árbitro, Sí. pero no lo que dijo la presidenta de México. Bueno, a ver, no pongas a competir a Messi en el Mundial con las declaraciones de cualquier presidente, de cualquier presidente del mundo. Pero bueno, Messi sí, espectacular. Messi, nuevamente Messi, con signos de admiración, un personajazo. Y bueno, pues sí, lo de ayer fue polémico, pero finalmente Argentina sigue adelante y ni hablar, pues alguien tenía que perder. Pero no así. No, sí. ¿Lo viste el partido? Claro. ¿Y qué te pareció? ¿Sí pareció que no fue muy justa la actuación del No, árbitro? a mí, en lo personal, me parece que le robaron el gol anulado a Egipto. El gol anulado de Egipto fue robado, A mí me parece un robo. un robo. Había dos acciones polémicas. ¿Esa y cuál era la otra? La del penal, El penal. ya digo, además lo falló Messi, pues, pero también había dudas. Había dudas del En fin. penal, pero como quiera lo falló. Y en todo caso, luego metió el gol necesario para que ganara Argentina. Sí, pero imagínate que 3-2 hubiera sido, ya no Argentina. existe, pero el Bueno, pero gol anulado a Egipto iban a ser 3-0, Carmen. 3-0. Sí, Pues sí. digo, no solo yo he estado leyendo que grandes deportistas, técnicos del mundo como José Mourinho están diciendo cuidado porque la FIFA está favoreciendo en todos los partidos a la selección de Argentina y sobre todo cuidando a Messi. Bueno, pues aquí lo que me están diciendo es que falló un penal, pero un penal no fue marcado, que ese es el tema, ¿no? Entonces las dos acusaciones o los dos señalamientos o la crítica es un penal no marcado y al final de cuentas, pues se acusó al arbitraje de una mala actuación, en pocas palabras. Sí, mira, no recuerdo el nombre del futbolista europeo, pero declaró que le anularon lo que hubiese sido a Egipto el mejor gol del Mundial. Y que además el árbitro lo dio por bueno, pero le hablaron y ahí marcó el foul. Y dice Mourinho al respecto, si no hubiese sido gol y no hubiese habido una intervención posiblemente de FIFA, el árbitro debe haber marcado inmediatamente falta y no lo hizo. Iban a ser 3-0 a favor de los faraones. Pues ahí está el fútbol, ahí está Messi como el gran personaje.
Y bueno, pues Jesús, seguiremos hablando. Por lo pronto, gracias como siempre por estar aquí. Habremos de decir el estrecho de Hormuz, Irán, Estados Unidos, Israel, todo lo que está pasando en estos muy aciagos momentos para el mundo. Buen día. Y a ver si hay una reacción oficial en Estados Unidos, Carmen, a las palabras de la presidenta Sheinbaum. Debería haberla, ¿no? Declaraciones. Debería haberla. ¿Perdón? Debería haberla. Debería. En mi caso particular, he dejado ya varios recargos al Departamento de Justicia y al FBI, todavía nada. Todavía no hay respuesta, pero sí las declaraciones de la presidenta colocando la versión que se está interpretando, dijo el FBI en la conferencia de prensa de la presentación del avión en el Museo de Nuevo México. Se está dando por sentado que el FBI está reconociendo que participó de la operación para trasladar al Mayo Zambada a los Estados Unidos. Se puede también interpretar que solo está diciendo que participó en la detención. Así que vamos a ver si el FBI dice, a ver, qué es lo que quise decir o qué es lo que voy a decir o si es que quiero decir lo que ocurrió en este momento tan relevante para México y Estados Unidos como fue el traslado en ese avión del Mayo Zambada en aquel 2024. Yo creo que si responde el FBI al Departamento de Justicia, van a decir que fue la detención cuando llegaron tanto el Mayo Zambada como Guzmán López, al aeropuerto municipal de Santa Teresa en Nuevo México. Ahí van a decir, fue el momento del arresto. ¿Cómo nos hace falta Rubén Aguilar? Digo, sí. No para que vuelva a regresar a Palacio. Pero saludos a Rubén Aguilar, que era un buen intérprete de Vicente Fox. Lo mejoraba, lo mejoraba. Él es un filósofo, es un jesuita, una persona muy reconocida en su ámbito y bueno, pues en ese momento era el vocero del gobierno mexicano y pues sí mejoraba las declaraciones de Vicente Fox. Lo que el presidente quiso decir aquí, lo que el FBI quiso decir en esa conferencia de prensa, donde había varios medios que recogieron las declaraciones del FBI, hubo otros periodistas que también hablaron con el FBI, como nuestro colega Marcos Martínez Chacón, que también publicamos lo que le dijo el FBI antes de la conferencia de prensa, y al final sí están hablando de una operación audaz, secreta, etcétera, que se puede interpretar como que participó del todo el FBI, pero también podrá decir el FBI, todo eso que dije era porque lo recibimos de forma audaz, secreta, aquí ya en Estados Unidos con el avión que venía de México. Vamos a ver. Rubén hace falta, el que no hace falta es Vicente Fox. Rubén Aguilar. Le mandamos un saludo a Rubén Aguilar y bueno, pues seguiremos con todo este tema. Jesús Esquivel, gracias por estar aquí y buenos días. Abrazo, Carmen, buenos días. Un abrazo para ti.